En las aguas del Río de la Plata hay historias que el tiempo nunca logró borrar. Historias de barcos que partieron y jamás regresaron. Pero en Santa Elena, Entre Ríos, hay una en particular que todavía estremece a quienes la recuerdan, y sucedió en esas aguas. La historia del buque Carayá, una embarcación que salió a trabajar una noche de tormenta en 1956 y cuyo viaje terminó en una de las tragedias más recordadas del río. 7 hombres murieron, y desde entonces muchos pescadores aseguran que, en algunas noches de tormenta, todavía se escucha el motor del Carayá, perdido en la oscuridad del Río de la Plata. En la década de 1950, el río Paraná era el corazón económico de muchas ciudades entrerrianas. Santa Elena era un puerto activo. Barcos, chatas y remolcadores iban y venían transportando ganado, madera y mercancías. Entre esas embarcaciones estaba el Carayá, una chata corral utilizada para transportar animales a través del río. Era una embarcación conocida por los trabajadores del puerto. Su tripulación estaba formada en gran parte por hombres de Santa Elena, gente acostumbrada al río, gente que sabía leer el clima. Pero aquella noche de agosto de 1956, el Río de la Plata tenía otros planes, porque cuando llegó la madrugada del 31 de agosto de 1956, esas aguas se transformaron en una trampa mortal. La noche era pesada. El viento soplaba desde el sur y el cielo comenzaba a cerrarse. En el puerto, algunos hombres cargaban los últimos animales. Otros ajustaban sogas y revisaban el motor. El Carayá debía salir igual. En el río, el trabajo no se detenía por una tormenta. La tripulación estaba formada por trabajadores experimentados, hombres como Neri Ortiz, Rodolfo Senac, Mario Sorati, Isaac Báez, Bonifacio Cortés, Tránsito Báez y José Sotelo. Muchos de ellos habían navegado ese mismo trayecto decenas de veces. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Cuando el Carayá se adentró en el Río de la Plata, el viento se volvió violento. Las olas comenzaron a golpear contra el casco. El cielo se iluminaba con relámpagos. Era la famosa tormenta de Santa Rosa, una de las más temidas por los navegantes. El capitán ordenó reducir velocidad, pero el río ya estaba embravecido. Las olas chocaban contra la embarcación. Los animales se agitaban. El viento silbaba entre los cables, y el Carayá comenzó a inclinarse. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Una ola más fuerte que las demás golpeó el costado de la chata. El agua comenzó a entrar. Los hombres intentaron reaccionar. Gritaban órdenes, soltaban sogas, intentaban equilibrar la carga, pero el río ya había decidido. El Carayá se inclinó. Los animales se desplazaron. El peso desbalanceó la embarcación. Y entonces, la chata comenzó a hundirse. En medio de la oscuridad y la lluvia, algunos hombres lograron saltar al agua. Otros quedaron atrapados. El río estaba helado. Las olas arrastraban todo. Los sobrevivientes intentaban mantenerse a flote entre restos de madera. La tormenta rugía sobre sus cabezas. En medio del caos, 6 tripulantes lograron sobrevivir. Pero 7 hombres de Santa Elena nunca regresaron a casa. El Carayá desapareció bajo las aguas, y el río volvió a quedar en silencio. Cuando la noticia llegó a Santa Elena, el pueblo entero quedó paralizado. Las familias se acercaron al puerto. Esperaban ver aparecer alguna lancha, alguna señal, pero el río no devolvió nada. Solo silencio. Los nombres de los tripulantes comenzaron a repetirse en las calles. Eran vecinos, amigos, padres, trabajadores del puerto, y la ciudad entera sintió la pérdida.
Con el paso de los años, el naufragio del Carayá se convirtió en parte de la memoria de Santa Elena. Cada aniversario, la comunidad recuerda a los hombres que murieron aquella madrugada. Hoy existe un monumento junto al paseo del muelle histórico que homenajea a las víctimas de la tragedia, porque el río puede llevarse los barcos, pero no puede llevarse la memoria. Hoy aquel puerto de los años 50 ya no está. El movimiento de barcos desapareció. Las aguas del Paraná siguen fluyendo tranquilas frente a la ciudad, pero quienes conocen la historia del Carayá dicen que, cuando llega una tormenta fuerte y el viento sopla desde el sur, el río parece despertar, y algunos pescadores aseguran que en medio del viento se escucha algo, un golpe de madera, un motor viejo, como si, en algún lugar bajo las aguas oscuras del Río de la Plata, el Carayá todavía siguiera navegando en su último viaje.